padre fue Pedro Aníbal Fuentes Ver, el fotógrafo de la 40 que tiró aquellas fotos de tortura que le dieron la vuelta al mundo. La foto de nosotros la tomó él. Yo lo fui fotografiar. Por lo menos vi uno de ellos dentro de la casita de tortura. Marco esa diferencia porque los hermanos Fuentes Ver, sobre todo Aníbal Fuentes Ver, sí sabía lo que iba a pasar. Porque él vio las torturas y él tomó las fotos y él sabía lo que eran capaces de hacer. Y aún así, él decide copiar esas fotos y sacarlas del país. Gracias por venir. Este es un espacio coordinado por la Asociación de Documentalistas y por el portal también, que nos cede el espacio. Desde la asociación creemos en la importancia de compartir, de ver películas, porque las películas están hechas para compartirse con el público y es un acto social. Y un poco este espacio es para eso, ¿no? Como cuando nos encontramos alrededor del fuego para contarnos historias, pues un poco este espacio es lo mismo. Hoy es un día significativo, ¿no? Porque un día como hoy era un buen día para ver este documental. Sí. Mataron al chivo. Sí, y realmente lo programamos sin darnos cuenta. Sí. Pero bueno, todo se alineó y coincide. Bueno, Erika, yo sé que tú acabas de estrenar este docu hace poco y cuando hacemos películas y las estrenamos casi siempre las preguntas son constantes, casi siempre son las mismas. Y yo antes de hacer una pregunta o de pasar al público a que te pregunte, quisiera saber si hay algo que no te hayan preguntado o que no has podido contar del docu, porque a veces las preguntas son las mismas y ya tenemos la respuesta como medio preparada. Y en este caso, que tienes un estreno reciente y estás acá, ¿hay algo que no has contado o que se ha quedado ahí? Bueno, es como un poco nace para nosotros la idea de hacer este docu, ¿no? Nosotros no comenzamos diciendo vamos a hacer un documental de esto, ¿no? Orlando y yo somos fotógrafos también y nuestra primera idea fue hacer como un videíto, así tal cual, para contar a los fotoperiodistas dominicanos la historia de este fotógrafo. O sea, nosotros conocimos la historia y la conocemos en el docu sale la carta que le manda Gladys, que es la hija del fotógrafo, le manda esta carta al Bacho, a un periodista que falleció hace poco, y le manda esta carta y nosotros siempre, desde que llegamos al país, nosotros somos chilenos, llevamos 22 años viviendo en Dominicana, siempre nos había llamado la atención la foto. Entonces, cuando conocimos la historia a través de esa carta que ella manda al periódico, decidimos que queríamos que los fotógrafos dominicanos conocieran esta historia. No tuvimos otra ambición, no fue como que vamos a hacer un documental y es es nuestro camino, ¿no? Surge como esta idea y es un poco como que eso me cuesta o me gusta contarlo porque creo que tiene el valor de nosotros querer mostrar la historia de otro fotógrafo, porque para nosotros
existe como este cuestionamiento de verdad, como fotógrafo, ¿eres capaz de perder la vida por una foto? O sea, ¿qué es el gran acto de heroísmo de Pedro Aníbal Fuentes Ver? Entonces, fue como ese nuestro principal cuestionamiento y nuestro switch. O sea, eso nos hizo como el clic y decir, no, esto hay que contarlo. ¿Y qué descubriste o qué descubrieron Orlando y tú en ese proceso de, o sea, de querer contar, de hacer ese videíto a esta pregunta de por una fotografía puedo morir? O sea, ¿hay algún descubrimiento en ese proceso? ¿Hay algo que cambió? Sí, porque nosotros somos fotoperiodistas, o sea, somos fotógrafos de prensa, somos fotógrafos que muchas veces nos hemos arriesgado, cubrimos lugares, cubrimos crisis. De hecho, Orlando no está aquí porque está en Haití. Entonces, pero siempre pensamos que no somos capaces de eso. Entonces eso fue para nosotros el punto de decir, esto hay que contarlo, esto se tiene que saber, más allá de solo conocer la foto. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Nosotros no vemos nada. Hay un micrófono acá, si se pueden acercar. Acu tiene un nivel de producción fuerte, ¿eh? Buenas noches para todos. Mi nombre es Eva María y yo estoy aquí por un proyecto personal que tengo que se llama Experiencias de una Quisqueyana. Es sumamente nuevo y yo he procurado rescatar como joven parte de la historia dominicana que me caracteriza como quisqueyana. Y he estado detrás de estos tipos de proyectos que traen a la luz una historia que yo la escucho de mi abuela y de mi abuelo, pero que no siempre tenemos acceso en los libros. En el colegio no tuve acceso a esta información, entonces ya luego de adulta he procurado visitar, conocer esos lugares que conectan con nuestra historia y nuestra identidad. Y es por eso que estoy aquí. Entonces, la primera pregunta que yo tenía, usted la respondió. ¿Qué les motivó? Pero la segunda pregunta que tengo es, ¿cómo fue el proceso emocional y mental durante la preparación? Porque yo sé que como a mí, ustedes tragaron 2 o 3 veces, porque no nos pasó a nosotros, pero todos tenemos historias conectadas con Trujillo, de alguna forma u otra, nuestros abuelos y bisabuelos. Entonces, ¿cómo fue esa preparación? Y ahora compartes una historia de que eres chilena. Sé que también en Latinoamérica hemos tenido otros tipos de dictaduras. ¿Cómo se mezcló todo eso en ti y en Orlando en este caso? ¿Y cómo sobrevivieron hasta el final? Porque fue un poco duro, me imagino. Entonces, eso era lo que quería preguntarle. Y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, para nosotros existía esta idea también de haber vivido en dictadura. No somos ajenos a lo que es la dictadura, pero además nos llamaba la atención, o sea, para nosotros, por ejemplo, nuestro gran ídolo a nivel como documental es Patricio Guzmán, y Patricio Guzmán tiene gente que busca en el desierto, en Chile, 40 años después, los huesitos de sus familiares, ¿no? Entonces, igual a nosotros acá nos llamaba un poco la atención, como que era difícil ver cómo la gente finalmente no había buscado, no se hizo esta búsqueda de la verdad, más allá de la justicia, ¿no? La justicia, yo creo que ningún país de Latinoamérica la ha logrado, ni Chile, ni Argentina, que han habido grandes luchadores por la justicia, pero no la hemos logrado. Pero sí hemos logrado la verdad y nosotros como que nos enfocamos en eso, en buscar la verdad dentro de lo que fue, dentro de lo que es la fotografía. Cuando nosotros llegamos acá, la imagen de José Mesón era una gigantografía aquí en la Isabel la Católica,
afuera del Museo de la Dignidad. Y nosotros la vimos la primera vez y nos chocó, y siempre preguntábamos a la gente de qué era esa foto, por qué existía esa foto, por qué hay un hombre en una silla eléctrica y por qué le hicieron fotos. O sea, entonces siempre las respuestas que tuvimos eran como ambiguas, ¿no? No, eso es de cuando Trujillo. O sea, no había más que eso. Pero ¿por qué? ¿Quién es el que está en la silla? ¿Por qué hay fotos de eso? Entonces, eso fue lo que a nosotros nos motivó a buscar esa historia. Yo creo que hay algo sumamente interesante ahí, porque hay un momento en el docu que dicen algo como que nuestra gran condena ha sido que los aliados de la dictadura han seguido en el poder. Y yo creo que sí, mataron a Trujillo, pero los aliados de esa dictadura han continuado en el poder, y entonces han naturalizado este tipo de imágenes que no nos cuestionamos, que creo que hay un proceso, por ejemplo en Chile, que sí se ha hecho, de la búsqueda de la verdad y de condenar ese momento, que no lo hemos hecho en este lado del mundo, o sea, en esta isla no se ha hecho, en condenar esas imágenes, en condenar ese momento, en poner nombres. Y yo creo que eso ha hecho que se naturalice el horror, o sea, le cruzamos por el lado a ese horror y está naturalizado, y somos incapaces de poder nombrarlo. Sí, y la misma historia cuando nosotros empezamos a averiguar la historia del papá de Gladys, y le comentábamos, bueno, ¿cómo te sientes tú de que tu papá haya sido tirado al mar? Y el mar para nosotros es esta imagen frecuente y recurrente durante el documental, porque vemos que ahí pasan muchas cosas, ¿no? Vienen desde el mar, desde Cuba, los tiran finalmente al mar a muchos, y entonces nosotros decimos, pero ¿por qué no te interesó saber qué pasó con tu padre? Porque incluso hay un señor de apellido Morales que cuenta, él es el único que sabía y que estuvo cuando matan a los hermanos Fuentes Ver, que él cuenta, ¿no? Cómo fue, que primero pusieron a uno, después pusieron al otro, y él es el único. Pero Gladys dice que ella nunca quiso escuchar esa historia, o sea, ella no quiere saber qué pasó, no quiere saber. Entonces, para nosotros eso era como extraño, y a la vez nos motivaba más a querer conocer, ¿no? Y querer contarlo. Ajá, hay un micro ahí. Hola, soy Henry, buenas noches. Un datico aquí que busque rápidamente. El partido de Minú, la hija de Minerva y cosas, sacó en estas elecciones pasadas 25.200 votos. El partido del nieto de Trujillo sacó 59.392 votos. Trujillo, ven a ver. Está bien. O sea, qué bueno que estos proyectos, que estos temas salgan, porque la realidad, como se dijo, o sea, la misma Minú lo decía, y tú ahora lo estabas diciendo, o sea, la realidad, o sea, no se ha cambiado, no se ha cambiado. Entonces, ¿cómo es que el partido del nieto de Trujillo tiene más del doble del partido de la hija de los héroes nacionales? Nada, yo estoy súper emocionado, estaba loco por ver esto, porque además lo conozco desde el embrión, y no había tenido la oportunidad, pero nada, esto hay que, no sé cómo, pero esto hay que seguirlo difundiendo. Esto está demasiado bien hecho y contundente. Vamos, cuenta conmigo, tú sabes. Lo dijiste públicamente. Ya es un compromiso del director de mecenazgo. ¿Hay alguna otra pregunta? Ajá, si puedes acercarte al micro, por favor. Buenas noches, Orlando Jerez. Yo tuve la oportunidad, periodista también, tuve la oportunidad de verlo en la muestra de cine global, y traje a mi mamá para que viera la pieza, porque entiendo que es una pieza que todo dominicano debe de ver.
Sin embargo, en la narrativa, al final ustedes muestran unos personajes que solamente salen con los nombres, más no salen en los testimoniales. ¿Eso porque obedece a que no quisieron contar el testimonio, o ya esas personas no estaban vivas, o eso cambió en el transcurso de crear el guión? ¿Tú dices los nombres que salen en los agradecimientos? Al final las fotos, por ejemplo, habla de una persona que dice que había estado como narrando lo que había pasado durante lo que pasó con los hermanos Fuentes. Ajá. Ajá, entonces esas personas, o sea, ahí vi otros nombres también aparte del que narró eso, que, ajá, Boden, ajá, por ejemplo. Ricardo Boden. Ajá, exacto. Ajá. Esas fueron personas que no quisieron salir en cámaras, o cómo. No, sí, él, Sí. él aparece, él es el que cuenta la historia de la piscina vacía, que esa, por ejemplo, hay, yo no sé si se dan cuenta que hay dos versiones de la muerte de Mesón. Okay. Y hay muchas versiones de la muerte de Mesón. Nosotros pusimos dos, decidimos poner dos, porque en el fondo es demostrando que no hay verdad. O sea, no hay investigación, no existe la verdad como tal. La cuenta primero uno y que dice que lo agarran de las extremidades y empiezan a fuetear a unos animales. Y la otra versión es que lo matan en una piscina vacía en San Isidro. Entonces, en el fondo, No son versiones oficiales, ni una ni la otra. es que no existe la versión oficial. Ese es el problema. El problema es que no se ha investigado, que no hay verdad. Exacto, no hay verdad realmente. Verdad oficial, no hay. No existe la verdad oficial. Y existen muchas verdades. O sea, nosotros teníamos 4 o 5 versiones de la muerte de Mesón, todas distintas, amarrado en el Parque Independencia. Y, o sea, hay varias ideas de cómo fue asesinado, pero ¿por qué pasa eso? Nosotros quisimos, por ejemplo, investigar en la DNI, que es lo que hereda el SIM, ¿no? Ajá. Pero no existía ninguna información ahí tampoco de cómo murió Mesón. Lo que había ahí era como una demanda que hicieron ellos, que en el fondo decía que Mesón, borracho, había robado, porque Mesón era el que estaba encargado del bote de la Angelita, que era la embarcación de Trujillo, donde él viajaba, y que entonces una noche borracho había hecho algo y que lo desvincularon, pero no había sido así. Ese expediente a él se lo armaron como para justificar la salida, pero él se fue como polizón a Estados Unidos en un barco. Pero claro, no existe la verdad, y nosotros ponemos las dos versiones un poco para demostrar que mientras no exista la verdad van a haber muchas versiones de las cosas. Aún la de Morales también no se considera. No, porque Morales lo que cuenta es la versión de los hermanos Fuentesberg. Okay. Él fue testigo de la muerte de ellos, pero no la de Mesón. Ok, perfecto. O sea, Mesón es el que estaba en la silla eléctrica. Exacto. Sí, ¿hay alguna pregunta más? Sí. Buenas noches, mi nombre es Eliud, soy de Puerto Rico, vinimos de viaje de turismo, pero encontramos esto aquí y ha sido muy conmovedor. Estoy aquí como... Yo no entiendo nada. La cosa es que me gustó mucho el documental, es muy puntual, y quería saber si es un proyecto de difusión en donde, o sea, cómo otras personas podrían ver esto en otros lugares. Nosotros somos de Puerto Rico, ¿verdad? Y quisiéramos ver... Nosotros estuvimos en el Festival de Vieques. Ah. El Festival de Derechos Humanos de Vieques. Bueno, solamente ya pues quería ahí. saber si hay un proyecto de difusión o una forma en que otras personas pudieran acceder al proyecto, ¿verdad? Más allá de estos espacios culturales que son muy puntuales y eso. Vamos a darte el teléfono de Fernando. Sí, bueno, se podría ver con la Asociación de Documentalistas de ADOC Puerto Rico, que lo programen allá.
Pero igual es un trabajo del productor. Sí, que en algún momento lo vamos a... lo que pasa es que las dos trabajamos con el mismo productor, entonces... Tenemos chistes internos. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Sí, hay una. Nada, soy Natalia, también de Puerto Rico, y también me hago eco sobre las expresiones. Me parece que estos documentales son necesarios para narrar esa historia que no se cuenta, la que pasa por debajo, ¿verdad? Y la que no aparece en los libros. A nosotros también como país caribeño también nos pasa, que no se cuentan las diversas historias, y menos de las personas que han luchado por la liberación. Y yo creo que los países caribeños eso nos une, tanto Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico y las demás Islas Vírgenes. Así yo creo que, y me hago eco también de Eliud, que esto sería un proyecto chévere para difuminarlo y también ver, y que vimos, porque en la última toma creo que aparecen en las tumbas, aparecen unos nombres de los puertorriqueños, que también son historias que se entrelazan, porque no solamente estuvieron dominicanos, sino también quizás cubanos, de Puerto Rico, hasta personas de Nueva York. Así que nada, me parece súper genial, y poder entender también la historia caribeña, que eso también es importante, porque siempre nos segmentan, así que es una buena oportunidad para ¿verdad? Sentirnos unidos, no necesariamente, ¿verdad?, con estas historias tan desgarrantes y tan violentas, pero sí reconocer que hay estas historias, están presentes estas historias, y que es necesario también contarlas. Así que felicitaciones al equipo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ya. Yo, no, solo preguntarte del proceso de trabajar con Orlando, porque, bueno, si bien es cierto Lo mandó para Haití. Sí, si bien es cierto, los documentales casi siempre pensamos en que hay una objetividad y una verdad, pero un documental también es una construcción, es una película, es una subjetividad, ¿no? Una posición ante lo que estamos filmando. Y pienso que también cuando eso se tiene que bregar con otra gente, ¿cómo fue ese proceso de dirigir de a dos, de encontrar una subjetividad común para hacer esta película, este documental? Fue difícil. Sí, no es fácil trabajar dos construyendo una historia, y dos que además están casados, y dos que además es como que se hace difícil, y empezamos como a tener problemas también, a decir como, pero luego logramos como establecer bien la historia que queríamos contar, ¿no? Al principio teníamos como muchos expertos, como mucha gente, como dándole mucho valor a la foto. Nosotros habíamos pensado como fotógrafos darle mucho valor a la trascendencia que tiene una fotografía en la historia, ¿no? Y nos habíamos ido como por ahí siempre, hasta que en un momento empezamos a revisar todo el material y a decir, es que la foto no era lo importante, es el acto del fotógrafo. Y entonces ahí empezamos a ver también que no pusimos a ningún experto ni a ninguna persona que no tuviera a nadie, que no haya perdido a nadie o que no haya sido parte de que haya sufrido esa misma persona lo de la dictadura. Entonces, eso fueron muchas peleas, fueron muchas discusiones, porque llegar a eso es difícil, llegar a cómo cuento esta historia es complejo, porque al principio empiezas a pensar solo en que como fotógrafo piensas en la trascendencia, por ejemplo, de la imagen de la niña quemada en Vietnam,
piensas en la trascendencia de lo que ha sido la fotografía en general, ¿no? Como fotógrafos, para nosotros esa era al principio la trascendencia. Y entonces yo empecé como que con una búsqueda y a leer mucho y a inspirarme mucho en personas como Susan Sontag, por ejemplo, y cómo ella logra pensar en esta imagen de la fotografía y cómo la fotografía a lo mejor nos vuelve fríos. Por eso mismo aquí empezamos a pensar como, imagínate, el dominicano ha visto esta foto toda la vida y ni siquiera le importa. Entonces, ¿cómo pasa esto con la fotografía? Y yo empiezo a meter esta idea de que no es la foto, es el fotógrafo. Entonces eso fue mucha pelea, mucha discusión, porque Orlando seguía diciendo las grandes fotografías de la historia de la humanidad, ¿no? Y entonces ahí empezamos como a llegar a acuerdos, pero no fue fácil, claro. Sí. Todavía estamos casados, por lo menos. Él en Haití, pero estamos casados. No, y estamos trabajando en otro proyecto, o sea que nos gustó, que lo podemos hacer. Y el hecho de entrar, o sea, porque hay una relación también que se establece, si bien es cierto, hay unos encuentros muy puntuales con los personajes, con las personas que están en el documental, sí, con Gladys hay como una relación particular. Hay una relación que sigue siendo ahora con ella. Totalmente. Sí, y antes, ¿cómo logran entrar y hacer esta puesta en escena? Porque por eso decía ahorita que el documental se construye, que la verdad se construye, que hay una subjetividad, aun cuando filmamos la verdad, porque hay una apuesta dentro, ¿no? De la casa, con la gente, hay una apuesta. ¿Cómo hicieron ustedes para que ella entre en ese juego? Y mi pregunta anterior es como si esa relación tanto con Gladys como con los demás si continúa. Y de la amiga de Gladys, háblame. Y de la amiga. De Genara. Genara es la que trabaja con Gladys, trabaja en su casa desde hace 40 años. Sí, con Gladys somos amigas, ella cumplió 70 años hace unos días. Ella, bueno, finalmente le tuvieron que amputar su pierna. Ella tenía problemas y ya perdió su pierna, pero sí somos familia ya todos, ¿no? Gladys, Gustavo, nosotros llegamos a armar esta relación con ella porque al final en esto y cuando nosotros que trabajamos en periodismo, que cubrimos muchas veces espacios en donde la gente está sufriendo, ¿no? Nos toca mucho cubrir cuando ha pasado un terremoto, cuando ha pasado un huracán, pero siempre tenemos la conciencia de que la gente quiere contar su historia, sea cual sea la situación que hayan pasado. La gente necesita contarlo, la gente necesita que alguien le escuche, necesita que alguien conozca lo que pasó. Entonces, ella cuando nosotros la primera vez que le vamos a preguntar, la vamos a conocer, ella nos cuenta la historia y nunca pensamos que íbamos a hacer un documental y tal, y después yo le empiezo a decir con el tiempo, mira, estamos viendo que a lo mejor esto lo vamos a hacer un poco más grande, ya no vamos a hacer solo este video, sino que esto va a ser como una historia más grande, o sea, ¿qué tan dispuesta estás tú a contar esto, a participar, a que busquemos más gente, a que además se cuenten cosas que a lo mejor no quieres contar de tu papá? La historia de que su papá quiso matarlos a ellos es una historia muy dura. Ella no la quiso contar, la cuenta su hermano. Ella me dice, yo no quiero que eso se sepa, o que a lo mejor una historia, por ejemplo, de 20 años después que se habían desaparecido, una hermana, una cuñada del fotógrafo, dice que vio a una vidente y que esta vidente... ¿Qué es eso?
Ah, esa. Fue la vidente que se metió. Ese es Dani, ese es Dani. ¿Es ese? Bueno. Hola, hola. Sí. Seguimos acá. Sí, la vidente, esa fue la vidente. Sí. Entonces que 20 años después que habían desaparecido, llega una vez una vidente y les dice que en una visión que ella tuvo iban a volver los muchachos y que tenían que poner toda la casa de blanco. Entonces ella me había contado eso, pero después no me lo quiso contar. Después dijo, porque me da vergüenza, porque no quiero que piensen que éramos tontos, o sea, como 20 años después estábamos pasando por eso. Toda la gente se vistió de blanco, taparon todos los muebles en la casa y que iban a llegar, iban a volver los muchachos, como decía su abuela, porque la madre del fotógrafo y del hermano vivió 25 años después que ellos fallecieron, siempre extrañando a sus 2 hijos más pequeños, a sus muchachos, como ella decía. Y entonces, como que todas esas cosas también fueron difíciles. O sea, ella me decía, la gente va a pensar que somos unos ignorantes, la gente va a pensar que nosotros no sabemos nada. Imagínate cómo 20 años después mi abuela estaba esperando eso. Entonces, es un poco complejo hacer como todo eso, ¿no? Pero bueno. No, claro, se espera porque hay unos cuerpos que no existen, ¿no? O sea, como confrontar... Es el tema de la desaparición. Claro, que en Chile lo tienen muy bregado, sí. Pero ¿cómo hacemos cuando un cuerpo no existe, ¿no? No se puede dar sepultura, hay una herida abierta permanente. Exacto, la desaparición tiene eso, que no existe la certeza. No es lo mismo a alguien que sí, bueno, lo asesinaron y ya se sabe, pero en ellos no. Y entonces a nosotros una persona nos cuenta que hubo alguien que sabía la historia. Nos dio mucho trabajo encontrar a ese señor también, porque él decía que eso había que olvidarlo. O sea, para él no era bueno como revolver lo que había pasado y tal. Y nos costó llegar a él, nos costó, y por eso el video de él no es el mejor. Es como, bueno, yo se los voy a contar aquí y ya, dijo. No quiero decir nada más, no me interesa. Yo no quiero revolver el pasado, yo creo que lo que fue, ya fue, y que quede allá. Y eso tú dices, o sea, él estuvo en la cárcel, él fue torturado, y él no quiere hacerlo. Entonces, es complejo. Sí, no sé si hay alguna pregunta. Digan que no estamos cocinando. Bueno, hay que disfrutarlo, el calor es como un sauna gratis. Gracias, Erika. Yo creo que hay un trabajo muy potente y muy importante, ¿no? Bueno, tú fuiste parte de este trabajo también. Yo fui parte. Y yo creo que hay un trabajo aquí muy importante también de investigación detrás. Es la memoria, ¿no? Contra el olvido. En un país donde no tenemos memoria. Ahorita hablabas al inicio sobre Patricio Guzmán, que dice que un país sin imágenes es un país que no existe, ¿no? O sea, las películas son el álbum de fotos de los países. O sea, necesitamos memoria, porque pareciera que no ha pasado nada, ¿no? Y repito esta frase de, sigue la misma gente aliada de la dictadura en el poder, entonces, ¿en qué país habitamos? Yo creo que hay algo aquí muy potente en ese sentido, que es importante que nos sigamos encontrando para hablar de esto y que se sigan haciendo estos trabajos. Yo quisiera cerrar igual preguntándote, si hay algo que te queda, que quieras compartir, que sientas que el documental te enseñó, que sientas que hay algo ahí, no sé, ese típico mensaje de aprendizaje, ¿no? De
de los procesos. Y lo pienso a partir de, justo ayer veía a una transmisión con Maite Alberdi, que es una directora chilena, y ella comentaba que su última peli, de La Memoria Infinita, que ella no podía ver la película porque su relación con el personaje fue tan fuerte que siempre lloraba y que no le había pasado antes y que no sabía si otra película iba a poder superar esa emoción con la que ella confronta, ¿no? Y además sabiendo que cuando hacemos una película, las películas se hacen por muchos años, o sea, no es que tú haces una película en 2 días, entre que creas la idea, la escribes, levantas los fondos, la filmas y la editas, pueden pasar años, 5 años. Y que ella decía que nunca había ninguno de sus proyectos anteriores le habían tocado tanto las fibras como Memoria Infinita, y se extendió mucho ahí, pero solo quería preguntarte un poco para cerrar si hay algo particular así que ha tocado tus fibras en esta peli y que quieras compartirlo. Sí, yo creo que por ejemplo, a mí la historia de Darlene, que es la hija de José Mesón, me parece como muy, muy fuerte, ¿no? El haber vivido en la construcción de una mentira que hizo su madre un poco para protegerla, que después cuando conoce la verdad, ella quiere volver a esta construcción. Entonces es como al final la gente necesita una historia y necesita construir las historias en relación a su familia, ¿no? También me pasó con ay, se me olvidó el nombre, Elías Belliard, que es el viejito este que cuenta un sueño que tuvo con su papá. Cuando yo le pregunto la primera vez como qué había pasado, qué sabía él dice como no, la muerte de mi papá, él le supo a Dulce y yo estaba, pero después termina de decir eso y nos dice que paremos y se pone a llorar. O sea, yo lloraba con él, yo no podía, o sea, estábamos todos así como en el grupo, porque yo empecé a hacer, yo hice las entrevistas y entonces yo lo que trato siempre es de hablar muy poco, pero él lloraba ahí y dijo que no lo grabaran y yo les dije a todos, bueno, no lo grabemos, pero él lloraba en su silla y yo lloraba en mi silla porque al final tú dices, wow, o sea, después de tantos años, este señor sigue sufriendo, aunque haya dicho al principio a mi padre, tal, la muerte, pero él no pudo ni seguir hablando después, tuvimos que esperar, tomó café, salimos, el equipo salió todo a darse una vuelta y luego pudimos seguir y pudo leer las cartas que él todavía guardaba. Y eso es otra cosa de las cartas, ¿no? Yo trabajé en Chile, en el Museo Histórico Nacional, por eso me gusta mucho la historia, y trabajé construyendo las historias de fotógrafos, y entonces me gustaba leer cartas. Yo leía cartas, y leía cartas de amor, y leía cartas, había en el museo muchas cartas, y yo me pasaba días, entonces siempre a todos les pedí cartas. Tú tienes cartas de tu padre, tú tienes cartas, entonces las cartas para mí es como la forma en que la gente se comunica como más de verdad, ¿no? Como más pensada, como más elaborado en los pensamientos. Y él tenía cartas guardadas que me dijo después te las regalo. Yo me quedé con todas esas cartas, igual que Gladys tenía cartas, me pasó una caja, medias comidas de ratones y todo, y entonces yo le digo, Gladys, tú sabes que tu papá, porque ella nunca se atrevió a leer las cartas que su papá le mandaba a su mamá, y entonces yo le digo, Gladys, tú sabes que tu papá le dijo a tu mamá que tú tenías que acostumbrarte a andar siempre con panty. Y ella decía, ¿cómo mi papá? Y yo decía, porque él mandaba cartas de Estados Unidos, decía, para que las muchachitas se acostumbraran. Entonces yo le contaba cartas y me decía, oye, ¿qué otra carta has leído? Porque ella no las leyó, ella me decía eso es como tan privado. Entonces yo le decía, no,
dijo que le iba a mandar un dinero de los muebles que habían mandado a hacer cuando tú naciste, una cuna en Villa Consuelo, le habían mandado a hacer a un señor y que entonces el dinero se lo iba a mandar, pero que no lo había podido mandar todavía. Entonces la mamá en la otra, yo busqué la otra carta con la fecha, a ver qué le decía la mamá de la cuna. Entonces que el señor estaba buscándola todo el tiempo y que no le mandaba el dinero. A mí esas partes como que es como lo que para mí fue como la mejor parte, leer las cartas de todos. Y a todo el mundo, e incluso a Luisa de Peña, que es la directora del Museo de la Resistencia, me llevó las cartas que su papá, cuando estaba en la montaña, le mandaba a su mamá. Y también las leí todas. Ella no las había leído todas porque también a los hijos les da un poco de apuro esto de leer las cartas que el papá le mandaba a la mamá o la mamá al papá, ¿no? Y yo feliz las leí todas, días leyendo cartas ajenas. Yo creo que hay algo fascinante en hacer cine y sobre todo cine documental, que es poder entrar en la intimidad de las personas. Hacer cine te da el permiso de entrar en la intimidad. Sí. Hay algo ahí muy boyerista también. Exacto, pero que también eso lo tenemos los fotógrafos. Sí. Entonces los fotógrafos nos gusta meternos ahí, pero estaba... Sí, yo me acabo de identificar con Gladys porque cuando mi mamá se murió, yo me di el permiso de leer las cartas que no había leído antes que ella tenía y descubrí un montón de cosas. Creo que puedo entender cuando no se lee también. Pero hay algo ahí súper bonito en ese permiso que nos da hacer cine o hacer fotos, de entrar en la intimidad. Bueno, gracias Erika por mostrar la peli. Gracias a todos. Gracias a ustedes por venir. Y la asociación programa aquí en el espacio audiovisual del portal el último jueves de cada mes. Nos pueden seguir en Instagram como AcuDocumentalistasRD para que sepan cuál es la programación. Gracias a Pablo, gracias a Dani, gracias al portal, gracias a Leo que está registrando. Gracias a ustedes por venir. Buenas noches. Gracias.